ahí tengo el circuito, habíamos quedado que entre C y D va a ser una onda seno, pero de menos amplitud, porque miren, acá tengo 220. Y acá que tengo 24, está reducida, está muy reducida. Entonces la onda acá va a ser una alterna, pero más pequeña. Una alterna, pero más pequeña. Entonces, ahora voy a ver la forma de onda entre los puntos 1 y 2. Esta señal que está acá abajo, chiquita, que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, es la que está aplicada en los extremos del diodo, porque si nosotros partimos del punto C, digamos, damos toda la vuelta en el circuito, que es a donde pasaría la corriente, el circuito está cerrado, va a circular la corriente, y cuando el positivo de la alterna, esté en el ánodo del diodo, el diodo va a estar polarizado en directa. Ustedes vean una cosa, que yo para entender bien lo que estoy haciendo, miren acá, yo les puse positivo y acá les puse negativo, y esto está pasando en tiempos muy pequeños, de poca duración. Nosotros como que estamos viendo paso a paso. Yo acá tengo positivo y acá tengo negativo, o sea que estoy analizando cuando la corriente alterna en la entrada es positiva, por eso le pongo esta flecha así, y acá tengo esta flecha que me está marcando el positivo, y el positivo está llegando al diodo. Por lo tanto, este otro extremo que tengo conectado es el negativo. Entonces, ahí el diodo se polariza en directa. Entonces vamos a dibujar acá. Acá lo voy a dibujar un poquito más grande para que se vea bien, pero sabemos que la tensión es menor. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la onda seno? La onda seno sabemos que termina en 2π un periodo, tiene un valor máximo negativo, tiene un valor máximo positivo, esos van a ser los valores máximos positivo y negativo. Justo en pi se hace 0 en 0 grados, en pi y en 2π. En pi sobre 2 siempre toma el valor máximo. Y en 2π sobre 3 toma el valor negativo. Pero ¿quién viene? El semiciclo positivo. Si viene el semiciclo positivo, el diodo está polarizado en directa y deja pasar la corriente. Diodo polarizado en directa y circula corriente. Circula la corriente. Entonces, para no hacer lío acá, voy a sacar esto que parece tensión y voy a poner el valor máximo de corriente, valor máximo de corriente negativo, y estoy dibujando la forma de onda de la corriente. Estoy dibujando la forma de onda de la corriente. Esto que está acá son formas de onda de la tensión. Esta es la forma de onda de la tensión. Y acá voy a hacer la forma de onda de la corriente.
que va a ser también una onda seno. ¿O no? No, no va a ser una onda seno. Forma de onda de la corriente. Forma de onda de la corriente. Entonces, como me dijeron ustedes, pasa el semiciclo positivo por el diodo. Por el diodo pasó el semiciclo positivo y la forma del semiciclo de la corriente tiene la forma del semiciclo positivo. Bien, ahora acá adelante, vean, acá adelante, donde tengo los 220. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora se van a invertir los polos. Se van a invertir los polos acá en el generador. A donde aparecía el positivo queda el negativo y exactamente lo mismo ocurre acá. Acá aparece el negativo, acá aparece el positivo y estos son los 24 voltios. O sea, estamos trabajando en esta región ahora, la negativa. Por eso le cambié las flechas, porque vino el semiciclo negativo. Vino el semiciclo negativo. Entonces acá tengo 24 voltios, pero del ciclo negativo, sería menos 24 que tengo. Entonces, el diodo, ¿cómo queda polarizado? Y vemos que el diodo quedó polarizado en inversa. Por lo tanto, no va a circular corriente. Y si no va a circular corriente, por la resistencia de carga, la corriente va a ser 0. Entonces, esto sería la forma de onda de la corriente en los extremos de los puntos 1 y 2. Ahora vamos a hacer un alto acá y vean ustedes, vamos a ponernos, el generador de alterna está cambiando la tensión alterna cuando a ustedes le dicen, vamos a ponernos en un caso real, a ustedes le dicen en el sistema domiciliario, en el sistema tensión 220 volt de corriente alterna y frecuencia, que siempre desaparece eso, en todos los aparatos aparece frecuencia, dice 50 ciclos sobre segundo o 50 Hz, pues que es lo mismo. Se habla en Hz o en ciclos por segundo. ¿Y eso qué significa? Significa que en el generador, en los extremos del generador, la tensión está cambiando 50 veces por segundo de un valor positivo a un valor negativo. O sea que la tensión está haciendo esto alternadamente. A diferencia de continua, nosotros si tenemos un generador de continua y entre los dos puntos siempre vamos a tener, si este es el punto positivo y este es el punto negativo, siempre vamos a tener esto. Pero en el de alterna no, va a estar cambiando. Va a estar cambiando permanentemente. ¿Por qué? Porque cambia la onda, tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo.
Entonces, cada vez que Sí. cambia la onda, se polariza distinto el diodo. Cada vez que cambia la onda, que entra el negativo, exactamente, se polariza inversa el Ya diodo, entendí. o sea, Por eso da cero, porque no circula corriente. exacto, el diodo la bloquea. Posiblemente les diga uno, no, en realidad circula un poquito de corriente porque vieron que en el diodo hay una corriente de fuga, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan eso? Sí, Bueno, sí. pero para el análisis que estamos haciendo, esa corriente de fuga no la tenemos en cuenta. Directamente no circula Está corriente. bien. Por eso es la forma de onda. Por eso es la forma de onda. Por eso también yo les marqué estos puntos en cuestión, punto A y punto B, punto C y punto D, las formas de onda. Pero miren que les puse forma de ondas de tensiones, formas de ondas de tensiones. Esta que dibujé acá es la forma de onda de la corriente que va a circular por la resistencia. Entonces le podemos agregar forma de onda en la corriente que circula por la resistencia de carga, que circula por la resistencia de carga. Bueno, entonces, ahí circula una corriente, pero si cuando está polarizado en directa circula una corriente, ¿cómo va a ser la tensión entre los puntos 1 y 2? ¿Cómo va a ser la tensión entre los puntos 1 y 2, que es la tensión sobre la resistencia de carga? Bien, para hacer eso, entonces vamos a ver si puedo. ¿No puedo? Listo. Vamos acá abajo y volvemos a hacer el circuito. Vuelvo a armar el circuito para ver qué hacer un poquito más sobre la carga, porque a mí lo que me interesa es qué pasa en la resistencia de carga, porque de ahí yo voy a obtener mi corriente continua. ¿Se entendió eso? Sobre la resistencia de carga yo voy a obtener mi corriente continua. Y acá le ponemos la resistencia de carga. Entonces yo tengo que ver qué pasa con la corriente que va por la resistencia de carga y tengo también que ver qué pasa con la tensión sobre la resistencia de carga. Vamos a ponerlo como tensión, caída de tensión en la resistencia de carga. Eso va a ser caída de tensión en la resistencia de carga. Y esta que marqué acá, está ahí, la voy a poner de este lado porque le voy a poner corriente, miren cómo lo pongo, corriente sobre la resistencia de carga. Bien, vamos arriba a ese diagrama y ahí tenemos marcada cómo es la corriente. ¿Quedó claro cómo es la corriente sobre la resistencia de carga? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver si puedo dibujar ahora la corriente de nuevo. Bueno, voy a hacer un gráfico a mano. Acá apareció. Bueno, voy a hacer el gráfico.
Bien. Entonces, ¿qué dijimos? Que sobre este eje, el eje de la SIG, iba a dibujar, porque ya lo vimos, cómo es la corriente sobre la resistencia de carga. Corriente sobre la resistencia de carga. Sobre la resistencia de carga. Siempre que trabajo con la onda seno, yo ya tengo que saber, ya lo doy por entendido eso, que voy a dibujar siempre un periodo. Justo en la mitad, acá, que esto va a ser pi, y esto es 2pi, justo ahí en la mitad voy a tener el 0. O sea, los 0, ¿dónde los voy a tener? Los voy a tener acá, en la onda seno, acá y acá. Y voy a tener los valores máximos de la corriente. Acá voy a tener valores máximos de corriente. Porque estos extremos siempre son los valores máximos. Y acá voy a tener el valor máximo de la corriente. Por lo tanto, como dijimos, la corriente era así. Y el semiciclo negativo no pasaba. Bien. Entonces, si yo quiero calcular la caída de tensión en los extremos de la resistencia de carga, lo que tengo que hacer es el producto entre la corriente que va por la resistencia multiplicado por la resistencia de carga. O sea que vean ustedes qué forma tiene la corriente. Eso significa que la tensión sobre la resistencia va a tener la misma forma. La tensión sobre la resistencia va a ser lo mismo. Porque es el producto de la corriente por la resistencia, que es un valor constante. Pero va a tener un valor mayor. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Seguro me están siguiendo todos? Bueno, entonces lo voy a dibujar acá. Ahora lo que quiero hacer es dibujar lo voy a hacer a mano los ejes. Voy a hacer un par de ejes, pero que voy a marcar la caída de tensión en la resistencia de carga. Esto que está acá es un ángulo, es omega por t, que lo hablamos y si no, ahora lo repaso. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Voy a dibujar un solo ciclo, porque esto se repite ciclo tras ciclo. Acá recuerden que yo tengo todo esto, es un periodo. Y lo que tengo acá es la mitad del periodo. Por eso media onda. Pasó media onda. Medio periodo. Y la tensión va a ser la misma, pero en este caso los valores de la tensión van a ser un poquito más grandes, ¿no? Porque está multiplicado por la caída en la resistencia. Entonces los valores de tensión puede ser que llegue aquí el valor máximo más V sobre la resistencia de carga
Y acá abajo voy a llenar el valor negativo máximo de sub RC, y estos son valores máximos, igual que la corriente. Es la función, como es la función trigonométrica. O sea que estos van a ser los valores máximos. Este de acá es el valor máximo. Y entonces, la caída de tensión en la resistencia va a seguir, pero más grande, la forma de la corriente. Y acá va a valer 0. Porque la corriente es 0. Si multiplico la resistencia de carga por 0, va a ser 0. Entonces, esperen que a ver si la puedo dibujar mejor, no tan así que termine en punto. Bueno, ustedes verán que es bastante complejo dibujar esto. Entonces, lo que tengo acá es dibujado la forma de onda en forma de onda de la corriente en la resistencia de carga. Que es la misma corriente que hay sobre el diodo, ¿no? Es la misma corriente que hay sobre el diodo. Y acá lo que dibujé es la caída de tensión o la diferencia de potencial en los extremos de la RB. Bien, ahora veamos lo que tenemos. Nosotros vamos al dibujo de acá arriba y nosotros nos encontramos que teníamos una forma de onda a la entrada entre A y B, que era una sinusoide. Acá, entre A y B. Al otro lado del transformador teníamos una sinusoide, o sea, nos aparecía el semiciclo negativo. Y entre los puntos 1 y 2 de la resistencia de carga, vamos acá que hicimos el gráfico de la corriente y la tensión por separado, desapareció el semiciclo negativo. Pero, ¿dónde está ese semiciclo negativo? Tiene que estar en algún lado, porque no puede desaparecer. No puede desaparecer porque nosotros tenemos un proceso físico y el ciclo negativo en 6D estaba. ¿Qué pasó con el semiciclo? ¿Dónde se imaginan que puede estar el semiciclo negativo que falta? ¿Dónde tendría que estar? A ver, el semiciclo negativo. Vamos a ver, ¿puede estar acá, en el transformador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido que uno diga el semiciclo negativo está acá? ¿El que nos falta? No, no puede ser, porque en el extremo este del transformador, en el primario está el semiciclo negativo, ahí lo vemos. Y en el secundario está el semiciclo negativo. Entonces, en la resistencia de carga, ya no tengo el semiciclo negativo. No lo tengo. Y entonces, ¿quién está con el semiciclo negativo? ¿Quién me quedó en la lista de componentes? El diodo. El diodo. El diodo.
el diodo. El diodo, al no dejar pasar corriente, está aguantando, por así decirlo. Imagínense ustedes que, no sé, están llevando paquetes de un lado al otro, entonces viene un paquete que dice pasa, se lo pasas al otro. Y en eso te viene un paquete que dice no pasa. ¿Quién soporta? Vos soportás el peso del paquete. Bueno, acá vendría a ser algo parecido. El diodo está soportando y va a tratar de disipar la potencia del semiciclo negativo. Entonces, nosotros analizamos acá, en estas dos curvas, qué pasa, en estas que están aquí, que hicimos acá, qué pasa en la resistencia de carga. Estas dos, ¿no? Estoy marcando acá con este amarillo. Estamos viendo qué es lo que pasa en la resistencia de carga. Entonces vemos semiciclo positivo, pasa la corriente, semiciclo negativo no pasa, y la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia, bueno, va a seguir la forma de la corriente. Bien, vamos a ver qué pasa con el diodo ahora. Vamos a ver qué pasa con el diodo. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es otro gráfico para ver qué pasa con la corriente que va por el diodo. Vamos a analizar el diodo. Vean ustedes que lo que yo hice, y está hecho a propósito, es porque quiero comparar en todo el semiciclo cómo funciona mi circuito rectificador de media onda. Entonces voy a seguir respetando los valores que tengo de este periodo que marqué acá, así me permite analizar qué es lo que tengo. Esperen un poquito acá. Bueno, vamos a ver la primera parte. Miren, la primera parte hay corriente en el circuito, hay corriente por el diodo, perdón, por la resistencia de carga, porque el diodo conduce. ¿Mm? El diodo conduce, entonces ¿cuánto vale la corriente del diodo? La corriente del diodo que va a pasar por acá. Y va a ser igual a la resistencia de carga. No, porque es la única corriente, vean. Es un circuito serie. ¿Mm? El diodo, la corriente del diodo, que va a circular en este sentido, tiene que ser igual a la corriente que circule por la carga, porque es un circuito serie. Donde se cierra en el secundario del transformador, que para que conduzca está en esta posición, entonces aparece la corriente. Por lo tanto, la corriente sobre el diodo no va a cambiar mucho con el dibujo que tenemos de la corriente sobre la resistencia de carga. Es más, hasta tiene que tener la misma amplitud, el mismo valor máximo. Entonces vamos a hacerlo de un cuadrito y medio. Acá. Entonces lo que estoy marcando acá es la corriente sobre el diodo. Corriente o corriente que pasa por el diodo, mejor dicho. Corriente que circula. Bien. Entonces, la corriente que circula por el diodo va a ser igual a la corriente que voy a tener
tiene resistencia de carga. Es una copia, es un calco. Corriente en el diodo, porque es la misma corriente. La diferencia la vamos a tener, en el momento de que yo hago el gráfico de la tensión. Yo quiero graficar entre este punto que está el ánodo y este punto que está acá el cátodo, entre ánodo y cátodo del diodo, quiero ver cómo es su diferencia de potencial. ¿Cómo es su diferencia de potencial? El ánodo, si el diodo conduce, el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, y aparece la corriente. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros, para hacer este análisis, lo que vamos a hacer es pensar, para no complicarnos, porque yo estoy analizando formas de onda para ver el comportamiento del circuito, que es lo que me interesa para entenderlo. ¿Qué pasaba si el diodo era un diodo que a mí me dicen, mira, es ideal, este diodo no tiene esa pequeña diferencia de potencial de la juntura, ¿se acuerdan? De 0,7 voltios, y no tiene resistencia interna. Entonces, cuando el diodo conduce, ¿qué es lo que va a pasar? Pasa la corriente, ¿no es cierto? Ya vimos que pasa toda la corriente. Pero si el diodo, tiene resistencia interna cero, es un diodo ideal, tiene resistencia interna cero, ¿cuánto va a valer la tensión en los extremos del diodo? La resistencia interna es cero. 24 volts. A ver, pensemos. Yo les digo, por el diodo, voy a hacer la cuenta acá. Capaz que haciendo la cuenta nos damos, lo vemos enseguida. ¿Cómo se calcula la tensión, la caída de tensión? Es el producto siempre de I por R, ¿no es cierto? Sí. Caída de tensión es siempre el producto, y acá es la caída de tensión entre ánodo y cátodo. Entonces, yo voy a calcular el producto de la única corriente que circula, es la corriente del diodo que yo marqué acá. ¿A qué es igual esa corriente del diodo? Es igual a la corriente que circula por la resistencia, porque es un circuito serie. Entonces, si pongo corriente del diodo, o si en lugar de poner corriente del diodo pongo corriente sobre la resistencia de carga, va a ser lo mismo, multiplicado por la resistencia interna del diodo. Y si yo digo que la resistencia interna del diodo vale 0, La ¿cuánto tensión vale? va a ser 0. 0, ahí está. 0, porque lo tomé como ideal para simplificar el análisis, porque miren, si les doy un valor de resistencia, se me complica dibujar todas estas ondas, y se me complica mucho dibujar todas estas ondas. Pero yo quiero entender cómo funciona el circuito de media onda, lo idealizo. Siempre, cuando uno quiere hacer un análisis, para tener menos trabajo y más fácil la comprensión, idealiza los componentes. Después dice, bueno, mira, en realidad no va a ser 0, va a ser un pequeño valor, y uno va viendo esas cosas. Pero para empezar con el análisis voy a suponer que es 0. Entonces, en el semiciclo positivo, cuando conduce el diodo, la caída de tensión es 0. Voy a dibujarlo acá. Voy a dibujar acá. Acá voy a dibujar
exactamente lo mismo lo que pasa en el diodo. Voy a usar el mismo periodo, así después puedo sacar conclusiones. Y esto que está acá va a ser la tensión entre ánodo y cátodo, que va a tener un valor máximo positivo y que va a tener un valor máximo entre ánodo y cátodo negativo. Pero partiendo de que va a ser una onda, de la onda que partía al comienzo, porque quiero ver qué pasa. Ahí va a estar los valores máximos y dije que para el ciclo positivo la tensión ¿cuánto vale? Vale 0. La tensión vale 0. Por lo tanto, cuando el diodo no conduce, ahora estoy en esta situación. Y se lo dejo para que lo piensen para mañana. ¿Cómo va a ser la tensión en el diodo? Cuando el diodo